¿Qué más jóvenes? ¿Cómo van? Noches, profesor. Buenas noches, profe. ¿Cómo están? Buenas noches, profesor Cardoso, ¿cómo está? Profesor Freddy, ¿cómo me le va? Bien, buenas noches a todos. Jóvenes, Buenas noches. el profesor Freddy hoy nos hace la compañía para abordar el tema del ABP y el Pro que corresponde para este semestre. Él va a hacer unas explicaciones y posterior a eso, pues continuamos o iniciamos el parcial, ¿les parece? Profesor Freddy, Listo, adelante. profe. Listo, profe, ya enseguida. Le va- ¿Podría ayudar nuevamente como ayer compartiendo la pantalla para ver el tema que le corresponde? Sí, señor. Enseguida. Listo. Bueno, entonces le corresponde a los estudiantes realizar un trabajo sobre la aplicación del procedimiento tributario durante el COVID-19. Aunque, profe, no sé si los estudiantes han emitido el documento, pero precisamente en este salón hay un inconveniente sobre el trabajo que se debió haber presentado. Sí, señor. Comenzando por eso, digamos que los trabajos que presentaron, tras de que todos son iguales, no tienen la estructura de un artículo de divulgación. De igual forma, independientemente de lo que haya sucedido, se les va a explicar para que puedan en esta asignatura realizar una buena labor. Lo que pretendemos con el tema de este semestre es que el estudiante presente los pormenores de lo que sucedió con el procedimiento tributario durante el COVID-19. Y digamos que el procedimiento tributario durante esta época del año 2020 y 2021, que son los años de estudio, tuvo unas mutaciones con el propósito de poder realizar de manera rápida el tema de devoluciones, fiscalización, etcétera, etcétera, gestión de cobro por cuenta de la DIAN, entre otras cosas. Sabemos entonces que ya estando en séptimo semestre, la estructura de un artículo de divulgación es sencilla. Tenemos como primero, obviamente, el título con la respectiva afiliación institucional de los estudiantes, los nombres de los estudiantes, un resumen con sus palabras claves, el cual debe ser traducido al inglés, el cual se realiza de último, y se realiza de último precisamente porque es un punto que no tiene el deber de respaldarse por citaciones, fundamentación teórica y demás. Su estructura o la estructura de resumen a la hora de ser redactado en máximo 300 palabras corresponde a la misma estructura que se tiene del trabajo. ¿Sí? Dicho trabajo, ya sabemos que después del resumen vendrá la introducción, y dicha introducción tiene que ser una introducción fusionada. Ya esto lo hemos hablado en la clase de proyecto de investigación. Cuando hablamos de introducción fusionada es la que corresponde a mezclar la introducción tal cual como la conocemos, planteamiento del problema y justificación. Dicha mezcla de estos tres factores entonces nos permite presentar un contexto del problema, seguido a eso las causas, consecuencias del problema y la relevancia de la investigación por último. Después de eso viene lo que se denomina revisión literaria o fundamentación teórica preferiblemente.
¿Qué vamos a colocar en la fundamentación teórica? Hombre, vamos a desarrollar la delimitación teórica y conceptual de nuestro título que se llama Procedimiento Tributario durante el COVID. Sí, recuerden que todo título también tiene dos variables. ¿Será que en este título existe una variable dependiente y una variable independiente? ¿Y será que el COVID es dependiente o independiente del procedimiento tributario? ¿Sí? Entonces ya sabemos que el COVID es la variable independiente, sin importar si el procedimiento tributario o no cambió, el COVID siguió existiendo. El COVID siguió durante el año 2020 y 2021 haciendo sus estragos, ¿verdad? Mientras que sí, el procedimiento tributario se amoldó a la situación del COVID, por lo tanto, esta es la variable dependiente. Por supuesto, entonces, como esta es la variable dependiente, sobre esta es la que se debe construir la fundamentación teórica. ¿Por qué se los digo? Porque el estudiante tiene la costumbre de apegarse a la variable independiente y más como es el COVID y del COVID encuentra información por todos lados, vienen y colocan lo mismo. El COVID nació en Wuhan, China, en el mes de noviembre del 2019, cuando quiso llegar a diciembre ya pasó esto, cuando quiso llegar a enero, Colombia en marzo fue que cerró, el primer muerto fue por un taxista en tal fecha, que porque se montaron unos italianos en el carro y se murió en la clínica Cartagena del Mar, el man era cartagenero y vivía en el barrio Cayón Villa, no sé qué. O sea, eso no nos interesa. La construcción de la fundamentación teórica es a partir de la variable dependiente. Si usted quiere comenzar su revisión teórica o su introducción mejor hablando de este tema, hágalo, pero muy puntualmente. No nos interesa si el coronavirus nació en Wuhan, si nació en China, si comenzó en tal fecha, no nos interesa. Nos interesa el desarrollo estricto de la variable dependiente que en su defecto coincide con ser la variable o la delimitación teórica de esta investigación. Entonces, usted, ¿cómo comenzaría usted? Como les decía a los estudiantes ayer, hombre, el mapa mental que ya todos conocemos. Si voy a hablar de procedimiento tributario, ¿qué le antecede o qué es jerárquicamente superior a procedimiento tributario? Entonces, yo hablo del sistema fiscal. ¿Qué es el sistema fiscal? ¿Cómo está constituido en Colombia? Si es progresivo, si es regresivo, ¿sí? ¿Cómo ha mutado en los últimos años? ¿Verdad? Y posteriormente ya entro a hablar del procedimiento tributario en la época que nosotros estamos comentando, que son los años 2020 y 2021. ¿Sí? A quien yo creo que eres tú sola, Lisney. Por favor, sal y vuelva a entrar, creería que sería lo pertinente. Entonces, esa es la revisión, la fundamentación teórica. Después viene el diseño metodológico, que ya lo conocemos claramente, y posteriormente los resultados de la investigación, que están paradas bajo los objetivos de la investigación y cada objetivo específico constituye un subtítulo en el capítulo de resultados. Conclusiones se hacen después de esto, que vendría siendo el resumen de los resultados. Por lo tanto, las conclusiones no se equivoquen, que a veces también pasa eso. El estudiante en la conclusión comienza a hablar de teoría y citación y no sé qué. Nunca espere que uno le haga una corrección a usted en la conclusión. Hace falta la citación, qué dice este autor, por qué no colocó este autor o este otro, ¿sí? Porque las conclusiones se construyen al igual que resumen con tus propias palabras. Referencias bibliográficas bajo normas APA y listo el pollo. Profesor, ¿cuántas hojas debe tener el artículo de divulgación? De 10 para adelante. ¿Sí? De 10 para adelante, máximo 15 hojas, máximo 20. ¿Verdad? Es lo que se les puede recomendar. No sé si tienen alguna inquietud. Profesor, buenas noches. Bueno, Profe, una inquietud. dígame. Nosotros realizamos una ABP Pro con respecto a la aplicación del procedimiento tributario durante el COVID en X o Y tema. En el caso de nosotros fue sobre el impuesto a las ventas, los cambios que hubo. Entonces ahora lo que vamos a hacer con este ABP Pro es convertirlo en artículo de divulgación, ¿cierto? Sí, señorita. Y aprovechando que participas y tú lo enfocaste al IVA, los estudiantes tienen la potestad de delimitar el título al impuesto que ellos prefieran. Ya, conviértelo en artículo de divulgación y quedaría terminado. Listo, profe. Gracias. Bueno, sí, señora. Bueno, profe, no sé si, o estudiantes, no sé si tienen alguna inquietud.
Pareciera que no hay ninguna otra inquietud, Profe, yo sí tengo una inquietud muy puntual respecto a nuestro trabajo. Y es, o sea, es que, digamos, el gobierno, todas esas extensiones de IVA y todo lo que hizo, o sea, y ellos cómo compensaron eso que los contribuyentes no pagaron, o eso no es importante. Lo que sucede, mi estimada Laini, es que bajo la teoría hermenéutica tributaria, el recaudo de impuestos depende del consumo. Y muchas veces se tiene que sacrificar el recaudo para mantener el consumo, porque si no hay consumo, entonces también se cae la propiedad privada. Es decir, se cae toda la estructura de los impuestos. Entonces, si bien sabemos, el año pasado hubo unos cambios en el procedimiento tributario, fue más flexible, prácticamente la DIAN nos jodió. Las devoluciones, si eran hasta cierta cantidad de dinero, las devolvían enseguida o en menos tiempo. Hubo reducción en impuestos, tasas, contribuciones, de capital, incluso de intereses. Pero esto es para incentivar y mantener, ¿verdad? Digamos, ese ciclo tributario, del flujo de efectivo tributario. Recordemos el ciclo del flujo de efectivo del dinero de una empresa. Bueno, así mismo pasa con los impuestos. Es decir, los impuestos se tienen que recaudar a una velocidad mayor que al agotamiento del presupuesto para que la regla fiscal de un país no quede negativa. Desde hace más o menos 10 años o un poco antes, Colombia viene manejando, y sería bueno que hablen de eso, no sé, en la parte teórica, si así lo consideran, la técnica de la regla fiscal, que es muy sencilla. Es como colocar en una balanza ingresos versus costos y gastos del presupuesto. Entonces, mi país necesita de ingresos 50 billones de pesos, un ejemplo. ¿Y cuánto necesito recaudar para eso? No, que yo necesito recaudar 50 billones porque necesito gastar 50 billones, no necesariamente porque recordemos que la contabilidad de un país no es una contabilidad de caja, ¿verdad? No, yo necesito este año 50 billones de pesos. Ya, vamos a recaudar 50 billones de pesos y ya. No, resulta y pasa que existen programas que se ejecutan a lo largo del tiempo. Te coloco un ejemplo. Los programas PD que se desarrollan a partir del acuerdo de paz firmado en el 2016. Esos acuerdos se van a desarrollar, bueno, inicialmente eran a 15 años, ahora son a 10 años. Eso afecta a lo que se llama el marco fiscal de mediano plazo, que es un presupuesto de la nación que contempla 10 años. Ahora mismo contempla del año 2019 al año 2029. O sea, ese flujo de caja ya está proyectado. Que independientemente de lo que tú vayas a consumir para tu presupuesto en la vigencia, pagarle a los senadores, la estructura del Estado, instituciones públicas, empresas del Estado y demás, tú tienes que tener más plata para soportar todos estos programas que se vienen ejecutando, ¿no? Que el programa de vacunación para los niños menores de 5 años, que el programa de educación gratuita, que la generación para los pelados que sacan buenas pruebas, becarlos, todo eso la estructura de la nación lo tiene que soportar, así que no es tan fácil como decir que me gasto 50 y tengo que ganarme 50. Entonces, para que lo tengan en cuenta, miren, si ustedes hacen un trabajo de calidad, en 10 hojas sacan un artículo corto. ¿Qué es un artículo corto? Un artículo de revisión, de divulgación, que se llama corto por la cantidad de hojas, pero es muy puntual y sintético. Es decir, sí puede ser válido que tengan nada más 10 referencias bibliográficas, o 5, o 6, o 7, pero lo que uno lee es tan puntual que se vuelve interesante, más que ponerse a escribir una parranda de cosas que me llevan a 30 hojas. Recuerden, no, el propósito no es llegar a las 30 hojas ni a las 20. Con 10 puede estar bien, con 15. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Ok, profe, muchas gracias por su explicación. ¿Preguntas, inquietudes? Bueno, Profe, yo tengo una pregunta. Vale. Ya este artículo, pues ya no será tenido en cuenta para el segundo corte, ¿cierto? Para el segundo corte yo creería que ya no, será para el tercero. Ok. Profe, ¿cuál sería la fecha límite de entrega de este Tiene nuevo 8 días. 8 días? Sí, señora, porque a pesar de que es para el tercer corte, nosotros tenemos que reportar el 30 de octubre sus entregables por estudiante.
El proceso de ABP ha cambiado un poco, tiene cada asignatura un ABP, o hay veces que el colectivo de asignaturas pide, el colectivo de asignaturas pide una temática, ¿verdad? Pero estas temáticas se va a reportar por grupo y por estudiante al mismo tiempo, Eliana, pero les digo algo, este tema de los ABP, se van a revisar todos los ABP, los mejores ABP, téngalo por seguro que van a ser publicados en revistas, congresos, lo que sea. El otro semestre se les contactará para decirle su ABP estuvo bien elaborado, va a participar en este tipo de evento y la universidad lo va a financiar así, así, asado. Por otro lado, lo que dice Gina, que se le avisa ahora quemar ropa. Bueno, si no son 8 días, serán 15 días, es decir, tienen hasta el 30 de octubre. De ahí tendrán que mirar sus tiempos dentro de la asignatura. Tutoría. Tutoría disponible de mi parte de 2 a 4 de la tarde, de 2 a 5, los de martes a jueves. Podemos entregar un primer avance dentro de 8 días. Si el profesor Cardoso así lo considera, sí. Una pregunta, ABP nada daría, ese reto solo daría para énfasis, porque a Esa nosotros ABP aplica para todas las asignaturas que están ahí. ¿Ve? Proyecto de inversión, procedimiento tributario, contabilidad de empresas turísticas, auditoría, contabilidad avanzada y énfasis 2. profe, entonces el ABP que habíamos enviado queda anulado, porque si lo vamos a convertir ahora en artículo. Chelsea, lo que ya habías enviado, si está bajo el mismo núcleo problemático, es simplemente hacer la adaptación. Adaptenlo mejor. Lo que pasa es que la verdad es que la estructura del AVE Pro, si me preguntas a mí, no me gusta. Ese cuentecito y que la lluvia y que el marco conceptual para unos pelados que ya van a ser contadores, eso la verdad es perder tiempo. Resulta mejor, más gratificante y mucho mejor administrado por ustedes. Si se dan cuenta y hacen la estructura del artículo, es mucho mejor. Porque usted en la fundamentación teórica, si hace un mapa mental, habla del sistema fiscal colombiano, los tipos de sistema fiscal y cómo está configurado el sistema fiscal colombiano y los procedimientos tributarios y el procedimiento tributario colombiano, y se gasta 3 autores, eso lo puede hacer 1 o 2 estudiantes. La introducción, 1 o 2 estudiantes. Las conclusiones, cuando ya terminen lo demás, lo hace otro estudiante. Y los 2 estudiantes del grupo, pues trabajan más holgados, más que sentarse a hacer la estructura que ya he visto en los AVE Pro. Es un tema institucional, no puedo decir que la cambien. O bueno, ¿cómo les puedo decir? No puedo decir que está mala, pero sí les puedo decir que la pueden cambiar. Es decir, utilicen una estructura flexible, ya se les dijo. Profesor, usted nos dijo una vez en clase que podemos utilizar la metodología INRIT. No sé si se acuerdan, que dice que se coloca una introducción, su metodología, los resultados y las discusiones. Obviamente sin obviar al principio del texto el resumen y al final del texto las conclusiones y la bibliografía. Si usted no quiere hacer fundamentación teórica, sino que usted quiere ir al grano a los resultados, vaya. Si esa es la metodología INRIT, ¿por qué se le va a negar a usted eso? Entonces, cuando se ponen a hacer el bendito formatico ese, que es la lluviecita de ideas, el glosario, el no sé qué, eso es perder tiempo. Eso es perder tiempo, eso es para primer semestre. Ustedes están muy grandes. Muy grandes en el sentido de avance en la profesión, para que no me malinterpreten. No estoy tratando de decir otra cosa, sino expresándome en términos académicos. Entonces, utilicen la metodología INRIT. Yo les puse un ejemplo hace algunas clases en proyecto de investigación de IJCAR, por ejemplo. Se lo voy a colocar aquí. International Journal Current Advanced Research. Esas son las iniciales. La revista internacional de los avances en ciencias no sé qué. Si ustedes entran ahí van a ver artículos cortos de diferentes áreas de conocimiento a doble columna. Por eso es que van a ver que estos artículos tienen 4 hojas, 6 hojas. Pero si usted se pone a leer el artículo en inglés, en el inglés castizo que yo tengo y que todos tenemos, se va a dar cuenta que la persona llega al grano, a la síntesis, al propósito de la investigación. No nos sirve un trabajo que se ponga, y me disculpan la palabra, perdón, que se ponga a hablar burundanga ahí. El sistema fiscal, los impuestos, la red de fuente, el impuesto de renta, el IVA, el ICA, no sé qué. Por favor, delimite su trabajo y así le va mejor a usted. Aplicación del procedimiento tributario en el municipio de Cartagena para los impuestos territoriales. ¿Listo? El otro dice, nosotros vamos a trabajar sobre la aplicación del procedimiento tributario de los impuestos territoriales del municipio de Arjona, de Tumbaco, de lo que sea. En fin.
Bueno, parece que ya es hora del parcial. Los dejo entonces. Profe, número integrante. ¿Cómo? Número integrante ¿Cuántos de integrantes? 8 mínimo a 12 máximo. Y como le dije al salón de ayer, no, profesor, es que a mí aquí somos 5. Yo nada más trabajo, yo, Roger y mis 4 mujeres. Un ejemplo. Hablando de 4 compañeras. Listo, si quieres hacerlo de 5, hazlo de 5 porque te sientes bien con tus 4 compañeras. Que yo quiero hacerlo con 12 personas. Bueno, hágalo con 12 personas. Preferiblemente de a 12 estudiantes, pues para que no haya, sea más fácil calificar. Bueno, los dejo, profe. Muchas gracias. Gracias a ti, profesor Freddy. Estamos hablando. Bueno, hasta luego. Bien, jóvenes, vamos a estar en contacto estos días para no esperar hasta la otra semana con el tema a través de WhatsApp. De momento, por favor, ingresen al examen. Voy a estar aquí conectado por si tienen alguna inquietud. Correcto. Hay 5 preguntas que son de análisis teórico y hay 5 que son de falso y verdadero. Ambas tienen cierto grado de complejidad. No se confíen. Tómense el tiempo suficiente teniendo control de su tiempo de trabajo, por favor.
Profesor, ¿no podemos salir de la clase o todos vas a socializar? No, socializamos la próxima clase. Les entrego el viernes las notas, se las publico para que las revisen. Cualquier duda, pues las aclaramos a través de WhatsApp, correcto, pero el parcial está habilitado hasta las 8 de la noche. Veo que algunos todavía están en el parcial. Ok, profe. ¿La nota va a salir enseguida en la plataforma o no? Sí, después de las 8 les habilito para que la puedan revisar. Ok. ¿Listo?
profe, todavía no sale la revisión del examen. Listo, por favor, revisen a ver si ya pueden hacer la revisión. Me confirman. Sí, profesor, ya se puede ver. Ok, gracias.